Está con nosotros el titular de la cartera de trabajo. Andrés, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por la invitación. Ministro, me gustaría primero entrar con el detalle de lo que ustedes anunciaron la semana pasada, que estas nuevas categorías, si se puede decir, de contratos, tanto el sector productivo como el sector agrícola, el turístico, hotelero, etcétera. ¿Por qué son esos sectores dentro de esta nueva categorización o dentro de esta nueva estructura de contratación son las que ustedes ven la posibilidad para reactivar en algo el empleo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado dónde tenemos los mayores sectores que a los ecuatorianos les puede servir para generar oportunidades de trabajo. Por lo tanto, hay un crecimiento importante desde junio para acá, por ejemplo, en los sectores agrícola, ganadero, de la construcción, del comercio, de la manufactura, y es ahí donde hemos querido apuntar la mayoría de las acciones. También tenemos una necesidad muy urgente de apuntalar a los sectores que han sufrido más por la pandemia. El turismo, el sector cultural han sido muy golpeados, tienen condiciones distintas y por lo tanto hemos identificado esas oportunidades para precisamente generar las oportunidades que permitan, perdón por la redundancia, pero generar las posibilidades de que los ecuatorianos puedan conseguir empleo formal y empleo de calidad. Ministro, esta categorización que hacía usted en una entrevista hace algunos días del empleo formal, el subempleo o las otras categorías que tienen ustedes dentro de este cuadro estadístico, ¿cómo le hacemos entender a la gente la diferenciación? Porque efectivamente puede haber unas interpretaciones. Al final la gente dice, no tengo empleo y ya está. Es decir, ¿qué hay detrás de toda esta categorización y las cifras? Es correcto. El ecuatoriano que nos está viendo en este momento le da exactamente igual que las cifras hayan mejorado si es que su situación personal no ha mejorado. Y eso hay que entenderlo. Estamos viviendo todavía una situación muy angustiosa, una situación de mucho dolor para los ecuatorianos y una situación en la cual todavía tenemos un trecho largo que recorrer para llegar a los niveles pre-pandemia y para llegar, también Byron, a una situación mucho más cercana a la que quisiéramos. Por lo tanto, hay que decirles a los ecuatorianos que efectivamente la situación ha mejorado desde junio, pero estamos lejos de que se haya corregido y estamos lejos de tener la tranquilidad de haber vuelto a una normalidad. Por lo tanto, creo que así es como hay que entender las cifras. La mitad del país sigue todavía en una situación de informalidad muy grave. Ahí tenemos muchísimo por hacer para quitar las barreras que están impidiendo ese paso hacia la formalidad. Tenemos también un espacio importante de mejora alrededor de las cifras de desempleo. Estamos en el 6,6%, es muy alto, mucho más bajo de lo que estábamos en junio, pero sigue siendo muy alto para lo que necesitamos como país. Y tenemos también todavía una oportunidad de mejora, sobre todo en el acceso de las mujeres al mercado formal de trabajo y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Byron, ahí, si es que logramos como país cerrar esa brecha entre hombres y mujeres, automáticamente elevaremos el PIB, automáticamente elevaremos las condiciones de empleabilidad en el país y sobre todo habremos hecho mucha justicia. Es uno de los pendientes que tenemos como nación. Seguimos entonces por encima del 1.000.000 de desempleados. Estamos en este momento en 500.000 de desempleados. Tenemos una cifra todavía fuerte de subempleo que también tenemos que corregir. La cifra de 1.000.000 de desempleados estaba a mayo-junio, en el punto más alto de la pandemia y en el punto más alto de los efectos económicos de la pandemia. Ahora se ha mejorado, sin embargo seguimos, como decía, lejos todavía de la cifra de septiembre del 2019. Con esta figura del giro específico del negocio para contratación en nuevas inversiones, ¿en cuánto se ha regularizado el empleo? Es decir, ¿cuántos contratos nuevos tienen ustedes registrados? Casi 13.000 empleos se han creado desde 2 meses. Alrededor de 2 meses, así es. Empleos formales con contratos registrados en el Ministerio con afiliación a la Seguridad Social. Y es una muy buena pregunta, Byron, porque precisamente esa experiencia es lo que nos está ayudando a diseñar las nuevas herramientas que son estas 4 modalidades especiales de contratos de trabajo que estamos sacando. Todo aquello que sirve lo estamos ampliando a otros sectores y aquello que no sirve lo estamos corrigiendo para precisamente generarles a los ecuatorianos más alternativas para conseguir trabajo de una manera rápida y sobre todo de una manera formal y de una manera digna. El empleo informal nos causa muchísimos problemas. Personas sin una red de protección, personas que tienen horarios inadecuados, remuneraciones inadecuadas y en general mucha vulnerabilidad. Por lo tanto,
ese esfuerzo por traerlos a la formalidad requiere de herramientas distintas de las que teníamos. ¿Qué sectores de la economía se han beneficiado más con esta nueva modalidad y con esa experiencia a qué otro se podría dar esta opción? El contrato de giro de negocio sobre todo nos ha servido en dos sectores, en el sector de la construcción y en el sector del desarrollo científico-tecnológico, sobre todo alrededor de plataformas de software. Lo que queremos con estos 4 contratos nuevos que vamos a sacar es ampliar eso a otros sectores. En el sector productivo tenemos desde la producción de materia prima hasta la elaboración, procesamiento, comercialización, el manejo de la información, es decir, tenemos una gran rama y un gran rango de posibilidades. En el emprendimiento son los nuevos emprendedores los que le están apostando al país, que están además se registran en una base en el Ministerio de la Producción y son emprendimientos que llegan hasta $5 millones. Esa es otra categoría que hemos pensado. También en el sector turístico y cultural son todas las actividades relacionadas a estos sectores. Y finalmente un contrato joven que lo que busca es crear un camino más rápido y más fácil para que los jóvenes adquieran experiencia y se formalicen. Por lo tanto, creemos que con estas 4 opciones estamos abarcando a la gran mayoría de actividades y a la gran mayoría de ecuatorianos. Ministro, le escuché en la asamblea con el tema del reglamento de la ley humanitaria. Y había pues esta urgencia y necesidad y reclamo justo de los médicos que no tuvieron esta formalidad y todavía no la tienen cuando dieron su contingente, siguen dando su contingente para el tema sanitario. El ministro de Salud también ha sido muy enfático en decir que sí se los va a contratar, se los va a requerir porque la emergencia no pasará, e incluso le ha hablado de años. Ya en el tema formal de la contratación, en el caso de ellos puntual, ¿cuál es la figura? La ley humanitaria, ¿qué es lo que nos dijo? 1, que los médicos que habían trabajado durante la pandemia, y 2, que hayan tenido contratos ocasionales o provisionales, tenían que ganar el concurso para tener ya contratos definitivos. Este reconocimiento que establece la ley se tiene que armonizar con varios cuerpos normativos adicionales, por ejemplo, las normas financieras que nos exigen tener un presupuesto. Claro. Tenemos también normas de contratación pública que tenemos que respetar, normas en la LOCEP, etcétera. Por lo tanto, esa armonía que se necesita se la está buscando a través de un reglamento que ordene los pasos adecuadamente para que no tengamos obstáculos que después sean insalvables, ni que tengamos problemas después, por ejemplo, con organismos de control, y adicionalmente que tengamos una planificación adecuada para, 1, asegurar que tengamos los recursos para pagarle a ese personal, y 2, que ese personal se ubique dentro de las instituciones que más lo requieren, que no tengamos instituciones de salud con muchísimos profesionales e instituciones de salud que tengan pocos profesionales trabajando o una escasez. Por lo tanto, ese orden y esa planificación es en lo que se está trabajando. La ley nos da 6 meses para terminar todo esto, se lo está haciendo de manera coordinada y rápida y esperamos que ya en los próximos días comiencen las primeras contrataciones, especialmente alrededor de los posgradistas. ¿Cuántos se beneficiarían? Si es que no me equivoco, estamos hablando de alrededor de 15,000 personas en total. Para todo el sistema público de salud. Para todo el sistema público de salud. Al ser una excepcionalidad por la situación financiera, sanitaria y todo lo que hemos vivido en la emergencia, ¿no hay alguna manera de jurídicamente darle una salvedad a esto sin entrar en todos estos análisis burocráticos que lo que hacen es retrasar la contratación de estos chicos? Tienen caminos más expeditos y tienen algunas excepciones. Por ejemplo, en el concurso solamente se va a evaluar 2 cosas, el contrato y el tiempo de trabajo. Por lo tanto, ni siquiera habrá un cuestionario que les ponga en un concurso de oposición. Esas son salvedades que ha establecido la ley. Pero tenemos que respetar otras, y tenemos que respetar otras para proteger a los mismos aspirantes a los cargos. ¿En qué contradicciones a la normativa podría caerse? Miren, por ejemplo, si es que no tenemos, Byron, presupuesto, lo que va a suceder es que en un par de meses no haya con qué pagarles. Hay una exigencia de que se tenga partidas... La certificación del dinero. Exactamente. Entonces, ese es un trabajo que se está avanzando en conjunto con el Ministerio de Finanzas. Hay un compromiso del gobierno de cumplir con la ley, de cumplirlo en términos adecuados y en tiempos adecuados. Estos pasos que se pueden ver como burocráticos en un momento, realmente lo que están haciendo es protegiendo el proceso para que después no se tengan problemas y no se incumplan con las obligaciones con el personal. Ministro, el titular de Finanzas, Mauricio Pozo, hablaba de presentar una reforma estructural
en todo sentido. Y también habló de una reforma que incluyera el aspecto laboral, uno de los temas súper fundamentales. Nuestro código tiene más de 80 años y ambos sectores, el que genera recursos, que es el sector productivo o el sector sindical o los trabajadores, están de acuerdo en que hay que modernizarlo. Tal vez no haya el tiempo suficiente, tiene que entrar por, digamos, el órgano regular, la asamblea, pero ¿qué modalidades de contrato podrían tener para ir un poco entendiendo la lógica de esta nueva realidad económica? Hay sectores que efectivamente por su modalidad de trabajo requieren de una legislación casi específica. Los trabajadores del mar, los agricultores, toda esa gente que no tiene un horario tradicional o convencional de las 8 horas de 8 a 5, por ejemplo, y así otro tipo de modalidades como el turismo, la hotelería, la hospedería, restaurantes. Es decir, hay una infinidad de categorías que me imagino el Ministerio debe estar trabajando con los sectores para hacer eso, un proyecto de ley que primero sea garantista de derechos, que eso es evidente, pero segundo que no tenga los suficientes argumentos para que se bloquee en la Asamblea, al margen del tema político, por supuesto. Varias cosas importantes de las que has mencionado. A los ecuatorianos, ¿qué es lo que les interesa? Relaciones justas, relaciones laborales justas, relaciones de largo plazo, relaciones donde puedan desplegar su talento, tanto emprendedores como trabajadores. Por lo tanto, ¿hacia dónde estamos apuntando? Uno, generar mejores condiciones de garantías de derechos. Por ejemplo, alrededor de la jubilación patronal, alrededor de la afiliación al IES. Ahí tenemos un trabajo pendiente importante. La jubilación patronal se ha convertido en un incentivo para el despido. Muchos de los ecuatorianos que nos escuchan conocerán casos o habrán sido víctimas de haber dado todo en un trabajo y al llegar a los 19 años verse despedidos porque la carga de la jubilación patronal se convertía en una cosa imposible de pagar. Y por lo tanto pierden ambos, pierde el trabajador en primer lugar y pierde también la empresa que invirtió mucho en ese trabajador, lo formó y seguramente es de las personas de más confianza. Ahí tenemos un trabajo importante en la seguridad social también, cómo hacemos que podamos garantizar la sostenibilidad de la seguridad social e incorporar a más personas. El segundo eje, también lo mencionaste tú, las modalidades contractuales. Ahí nuevamente, ¿qué es lo que quieren los ecuatorianos? Modalidades que sean efectivas para adaptarse a la realidad del Ecuador y del mundo. Los jóvenes, por ejemplo, tienen una visión distinta de lo que se tenía hace unos años. La mayoría de ellos están muy interesados en trabajar alrededor de proyectos, en iniciativas que les permita aprender, generar capacidades, generar talento y quizá después pasar a un proyecto distinto. Tenemos que ver cómo logramos ese equilibrio entre un trabajo que sea sostenible, un trabajo que sea estable y también la capacidad de tomar decisiones libremente. Y un tercer eje es cómo generamos las herramientas para que los ecuatorianos tengan más posibilidades de conseguir trabajos bien remunerados, formación, capacitación, etcétera. Hablar mucho aquí de o discutir mucho alrededor de la posibilidad de que las universidades ofrezcan otro tipo de carreras técnicas más cortas y más accesibles, es uno de los puntos que tenemos que tratar. Yo creo que cuando terminemos este proceso ciudadano, que lo arrancamos hace un poco más de 2 meses, que ha avanzado mucho, que ya tiene varias propuestas, y cuando se llegue seguramente al mes de diciembre, tendremos un paquete interesante para evaluar si es que hay las herramientas más que las herramientas, el clima político para mandarlo a la Asamblea, o tiene que ser un paquete que quede ya preparado y listo para el siguiente gobierno. En ambos casos será positivo haber avanzado en la conversación, haber encontrado consensos en la ciudadanía, porque la otra cosa que decías que creo que es muy rescatable es, esto tiene que ir más allá de un periodo corto, esto tiene que ser realmente un proyecto de país. Por lo tanto, lo que hemos hecho es generar el marco donde la ciudadanía pueda conversar y sea la propia ciudadanía la que haga propuestas. Ministro, con esto termino, gracias por su tiempo. Y no puedo dejar de mencionarlo porque veo que en redes sociales mucho se denuncia, y es que con la modalidad del teletrabajo hay una precarización. La gente está conectada, hiperconectada 12 horas. Incluso hay chicos que denuncian que hasta 16 horas al día. No sé si realmente eso sea tan verificable, pero en todo caso, ¿cómo regulamos eso? Porque más allá de que hay un reglamento y todo, la realidad es que efectivamente sí hay una sobrecarga de conectividad para el teletrabajo, que entiendo hay un porcentaje importantísimo del aparato productivo que se ha mantenido en teletrabajo. Así es, y ahí tenemos que garantizar derechos, y son los mismos derechos
que en un trabajo regular. Así es. En el teletrabajo no ha cambiado ni el derecho al descanso, ni el derecho a los días de descanso obligatorios, no solamente horas de descanso, sino días enteros, ni tampoco el derecho a la desconexión. Cuando una persona sale de una oficina y marca tarjeta, a nadie se le ocurre pedirle que siga trabajando después de eso. En el teletrabajo tiene que ser exactamente igual. Sacamos un acuerdo ministerial que recoge todo esto y además recoge la obligatoriedad de entregarle al trabajador las herramientas necesarias para teletrabajar, que era otro problema que teníamos: computador, acceso a internet, software específico, etc. Y el segundo paso es el control. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que tener los canales adecuados y la confianza para que cuando denuncian abusos sepan que el Estado va a entrar. Hay respuesta, estamos mejorando además los procesos, estamos simplificando y estamos transparentándolos. Creemos que eso también va a generar mucha confianza en los ecuatorianos. Hemos recibido, Byron, 36.000 denuncias en lo que va del año por distintos abusos. El año pasado tuvimos 4.000. La pandemia ha multiplicado estos casos y por lo tanto ha sido un trabajo exigente de control. Sin embargo, creo que ha sido también positivo el ir encontrando diversas maneras de simplificar los procesos y ayudar a los ecuatorianos. Creo que en general, y esto es lo más importante, Byron, tenemos que tener la solidaridad suficiente como ecuatorianos para lograr pasar de este momento complicado a ese futuro de más esperanza del que siempre hablamos. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Byron.